Una de las nuevas realidades que deberían ser noticia en Colombia es el descenso de la natalidad en el país, porque es un descenso histórico que ha llevado la tasa de fecundidad a 1.6 hijos por mujer en el 2024, siendo la cifra más baja en 10 años. Esta caída tiene que ver con muchísimos factores. Primero, pues, desde luego hay una mayor educación y acceso de las mujeres al mercado laboral, lo que ha propiciado pues una participación mucho más activa de las mujeres en un mundo en donde antes pues no tenían cabida. También es cierto que hoy la mujer es más dueña de su cuerpo, porque hay una narrativa que se la han ido apropiando a través de la lucha de muchas mujeres por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que lo que están planteando es que es la mujer la que tiene la decisión de qué hacer con su cuerpo. Muchas mujeres optan por no tener hijos y otras mujeres abortan, porque eso también es un derecho hoy en Colombia. Pero sobre todo, esta nueva realidad es un trabajo que viene de atrás y que tiene que ver con todo el tema de planificación familiar, que comenzó hace muchos años, cuando este país era totalmente distinto. Y hablar de planificación era casi un pecado. Por eso fue tan importante la creación de Profamilia, hace 60 años. Una fundación que se creó precisamente para que la planificación familiar fuera primero una opción para las mujeres y sobre todo para las mujeres de bajos recursos. Les quedaba y les queda aún más difícil tener los hijos porque son las que menos tienen cómo sostenerlos y proveerlos. Hace 60 años se creó Profamilia como un espacio que permitía el acceso a métodos anticonceptivos, que permitía la planificación familiar y la mujer pudiera decidir junto con su compañero, su esposo, su marido, cuántos hijos quería o no tener. La organización fue fundada en 1965 en Bogotá, bajo el nombre de la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana. A pesar de que era una entidad privada sin ánimo de lucro, se convirtió casi que en una promotora social que llegó a los sitios más alejados del país, con el fin de explicar por qué era importante la planificación familiar. En ese momento tuvo la fortuna de que contó con el apoyo de políticos liberales que habían sido presidentes como Alberto Lleras y Virgilio Barco. Profamilia rompió el tabú de hablar sobre planificación familiar. En ese momento era una conversación vedada por parte de la iglesia, que incluso había dicho que quienes usaran condones cometían un pecado. No obstante, en 1971 se realizó la primera vasectomía en Colombia y se inició el primer programa de vasectomías y distribución de anticonceptivos en áreas rurales. Y ya en 1973 se llevan a cabo las primeras operaciones de ligaduras de trompas. Profamilia también estuvo detrás de esa lucha que se inició por primero lograr que la Corte aprobara las causales más importantes que permitían a las mujeres abortar en 3 casos. Cuando
estuviera en peligro la vida de la mujer, cuando estuviera en peligro la vida del feto o cuando hubiera sido víctima de una violación. Y también estuvo detrás de la sentencia que despenalizó el aborto años más tarde. La sentencia C-055, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Hoy en Colombia podemos decir que en esta lucha por la autonomía de la mujer, por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pues son muchas las personas, las fundaciones, las agencias que han intervenido. Pero sin duda Profamilia ha sido clave en todo este proceso, que hoy nos ubica en unos índices de natalidad que son muy parecidos a los del primer mundo. Desde luego esa noticia, que hay que registrarla como debe ser, pues ha sido presentada por muchos a través de ese tufillo patriarcal, que la transforma en lo que no es. Llegó el fin de los niños, se acabó la familia. O como la coreanización de la natalidad en Colombia, haciendo alusión a un movimiento feminista que no existe en Colombia, pero que sí existe en Corea del Sur y que se llama Movimiento Feminista 4B, que tiene como principio en decir no a las citas con hombres, no a las relaciones sexuales con hombres, y no al matrimonio y no a los hijos. En este podcast queremos recordar, primero, lo que significó la creación de Profamilia como motor para que la planificación familiar se hubiera convertido en una vía para que las mujeres hubieran podido decidir sobre su cuerpo, hubieran podido tomar la decisión de si tenían hijos o no tenían hijos y cuándo los querían tener. Y las invitadas de hoy son precisamente 3 mujeres cuyas voces han sido claves en esta batalla, que muchos hombres todavía no entienden. Florence Thomas, ustedes la conocen desde hace mucho porque además de ser profesora y psicóloga, esta mujer franco-colombiana es una de las feministas más importantes de Colombia. Fue fundadora o cofundadora del programa de estudios de género, mujer y desarrollo de la Universidad Nacional y también es columnista del diario El Tiempo. También estará con nosotros Yolanda Puyana, magíster en estudio integral de la población y terapeuta sistémica. Es trabajadora social, profesora e investigadora y es una profesora especializada en temas de género en la Universidad Nacional. Y también nos acompaña la directora de Profamilia, Marta Royo. Quiero preguntarle a Florence Thomas, ¿cómo es que usted llegó a Colombia? Porque usted llega a Colombia casi que al mismo tiempo que se está creando Profamilia en los años 60. Pero María Jimena, yo no llego feminista a Colombia. Yo me hice feminista en Colombia. No, yo no era feminista cuando llegué. No lo puedo creer. No, yo llego en 1967. Es la Universidad Nacional que me hizo feminista. Y sí, en 1967 lo único que tenía es aprender el español bien, es que entró en la Nacional, al mes yo entró en la Nacional a dictar clases, yo no hablo español. Yo no conozco este país, me acabo de casar con un colombiano, tengo muchos problemas dentro de y realmente por este momento yo no
realmente yo me volví feminista por ejemplo, con compañeras como Yolanda y otras. ¿Se conocieron ahí? Sí. Trabajando Cuando empecé a preguntarme por qué esta universidad es tan patriarcal, ¿sí? Estamos ya en los 80, ¿sí? Final del 70, 80, y yo realmente estoy preocupada porque no hay un solo espacio en la Nacional para hablar de mujeres. Entonces es cuando subo a trabajo social. Yolanda es trabajadora social de formación, pues, y entonces ahí encuentro realmente resonancia. Yo les digo, mujeres, pero no quieren que hagamos un grupo para empezar a hablar de nosotras. En esta universidad es, de verdad, ¿no? La Nacional era muy patriarcal, sigue siendo patriarcal. Siendo patriarcal. Eso iba a decir. Sí. Y es realmente, para resumir, porque no es esto el tema, pero es decir, es el grupo Mujer y Sociedad que yo conformo con profesoras de la Nacional, porque me voy a Historia, me voy a Antropología, hablo con ellas, les digo, ¿no les interesaría que hagamos un grupo para hablar de mujeres? Y ahí sí, sobre todo Trabajo Social, me respondo muy positivamente y empezamos a reunirnos los jueves de 12 a 2 en mi oficina, que muy rápidamente se llamó El Aquelarre. Le quiero preguntar a nuestra segunda invitada, Yolanda Puyana, ¿qué era lo que usted hacía en este grupo El Aquelarre? ¿Y cómo es que usted empezó a entender que el feminismo era importante? Yo soy de Santander, de una familia muy patriarcal de Bucaramanga. Y entonces realmente los Puyana, ni más falta nada. Sí. Pero en esa época realmente de verdad que la idea de venirme para Bogotá, una mujer sola, era terrible, pero yo logré, gracias a mi mamá, de todos modos, el esfuerzo de venir a Bogotá. Claro que tuve que estudiar en la Javeriana, estar en la residencia de Opus Dei, decirle a mi abuela qué hacía. Y entonces yo recuerdo, pues, y ahora estoy tratando de escribir algunos fragmentos de mi vida, y me he puesto a pensar en el pasado y de las cosas interesantes. Pues Bucaramanga, a pesar de que era una sociedad que todo el mundo decía que era liberal, era lo más conservador del mundo, goda a morir. Y el tema de la mujer era espantoso, y que cuando me llamaron a hablar acá, yo me acordé de una anécdota que ya escribí, y es que una vez me desperté a medianoche, y oí a mi papá y a mi mamá peleando, y entonces estaba lista la maleta de mi papá para irse, y ¿qué era lo que estaba pasando? Es que esos curas desgraciados no dejan nada, tienen a las mujeres de acá permanentemente hablando en contra de los anticonceptivos. ¿Es tu papá que decía eso? Sí. ¿En serio? Y mi mamá lloraba y decía, pero es que otro hijo más ya tenía cantidades de embarazos, y abortos también ha tenido la pobre. Y entonces el sentimiento de las mujeres era que cualquier posibilidad de acto sexual era un embarazo, más tiempo y más desgaste. Entonces sí, era una sociedad tenaz, la de Bucaramanga. Y son 7 hijos por mujeres en este tiempo, ¿no? ¿Y tú, de hecho, cuántos hermanos tienes tú? 7, y pues yo me vine a Bogotá y para mí se me abrió el mundo realmente, y me quité las culpas de estar pensando en los conflictos familiares que tenía ya, etc. Y realmente yo creo que fue poco a poco, a través también de los grupos. Primero con Florence estuvimos en un grupo llamado Socialistas, ¿de acuerdo? Ah, sí, estuvimos en el PST. No, militamos en la izquierda nosotros, fuertemente. Y todas las manifestaciones en pro de los derechos sexuales y reproductivos éramos 5 gatas, y eso pero eso es más tarde, muy Yolanda, poca, más tarde. En esa época también. Sí. Bueno. Pero nos dimos cuenta en este momento que la de... izquierda era súper patriarcal. Dios Eso mío. era lo que les iba a preguntar, porque esa es una de las cosas que no cambia, ¿no? No cambia. Es bien patriarcal, ¿no es Sí, verdad? en esa época esa era la discusión, porque yo me acuerdo de los hombres diciendo, pues es que este tema de la mujer es importante en los socialistas, pero como que no se convencían, porque un poco se decía, después vamos a lograr la gran revolución, y entonces ahí sí vale la pena hablar de la mujer, del tema de la mujer. Mientras tanto, luchemos, compañeras, por el cambio radical, que era una filosofía totalmente ¿Y cuándo encontraste, por ejemplo, el trabajo de Profamilia? No, yo desde que estudié en la Javeriana. Yo estudiaba en la Javeriana, y nosotras ya en trabajo social estábamos yendo a ver que esa era la salida para las mujeres, y desde esa época
realmente yo me acuerdo de haber ido allá a hablar con la gente, estaba una santandereana, Gloria Camargo, me acuerdo de enfermera. De enfermera. Y entonces vi que esa era una gran salida y se lograba pues algo, fue una época importante. Y quiero preguntarle a nuestra tercera invitada, Marta Arroyo, ¿cómo fue su llegada a Profamilia? Porque usted es directora desde el 2012. ¿Me puede decir por qué terminó usted ahí? Yo llego en el año 2012 recibo una llamada del doctor Tamayo que me invita a postularme para el cargo. En ese momento y me hicieron 2 preguntas. La primera la fallé, pero garrafalmente, porque fue, ¿usted sabe qué es Profamilia? Y sí, es una institución pública. O sea, la primera corchada total. Sí, sí. Pero para que la no es pública, por favor. Exacto, no. Somos privados sin ánimo de lucro, pero eso también dice cómo se sigue percibiendo en Colombia. La segunda pregunta creo que la saqué del estadio, como dicen acá, porque me preguntan, ¿y usted qué opina del aborto? Y yo, por Dios, que esa es una decisión exclusiva de la mujer. Y que solamente ella puede tomar la decisión, porque ella es la única que sabe qué circunstancias, qué está viviendo, si quiere ser o no ser madre. Y ahí entré al proceso, al cual, pues, como ya saben, acabó exitosamente. Y siento que exitosamente desde el punto de vista de que yo encontré, yo creo, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero encontré en Profamilia la posibilidad de juntar 2 cosas que creo que nos juntan, nosotros, nos une, todas las que estamos aquí, y es cómo a través del trabajo yo puedo generar un verdadero y real y concreto impacto en la vida de otras personas. Claro. Entonces es una organización con muchísimo propósito, que no ha perdido nunca el rumbo. No, es cierto. Nunca el rumbo. Y que siento además que es extraordinario cuando tú me cuentas, María Jimena, que tu mamá tuvo que ver con Profamilia. No se alcanzan a imaginar la cantidad de veces que cuando yo digo trabajo en Profamilia me encuentro con personas cuyas vidas han tenido en algún momento algo que ver con la organización. Cambió la vida sí, mucho. Es increíble, sí, es increíble. Y la verdad es que y siento que el papel que tenemos que seguir jugando es absolutamente crucial, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, hemos avanzado tanto, las políticas que tenemos en el país son fantásticas, pero la realidad es otra. Es otra. Entonces, sí siento que esta historia le da mucha fuerza a lo que tiene que seguir haciendo la organización. Pero sabe que, María Jimena, quisiera volver un poquito a Fernando Tamayo y a Miguel Trías, porque realmente en este tiempo ya ellos quieren difundir eso en el país. Ya se inicia ciertos servicios en otras ciudades que es las brigadas móviles. Las brigadas móviles, te iba a hablar de esto. Esas son las brigadas sí, móviles. Y es decir, eran 2 hombres que lucharon mucho también en todos los aspectos culturales, querían cambiar la cultura. Es decir, y eso no se daban todavía lo que significaba eso, pero realmente ¿De dónde estos 2 señores? Que sean 2 señores que empezaban con así. eso, me parece que eso hay que anotarlo. Porque Flora, lo que tú dices es muy importante, porque no era la práctica de la medicina per se, no era la atención médica, era lo que tú dices, eso. ¿Cómo cambiamos la cultura de este país? Porque si no hacemos eso, no vamos a tener un verdadero desarrollo. Pero en ese momento la pelea era dura, porque los principales opositores de la planificación no solamente eran los políticos, sino la iglesia, sobre todo porque en ese momento estaba manejando esa batuta Monseñor López Trujillo, una persona muy importante, clave para que Juan Pablo II hubiera podido imponer su orden. Y en su orden era claro que planificar era casi un pecado. Detrás de todo esto viene una visión de estos 2 médicos y de Profamilia que ha tenido siempre, y es pensar el tema integralmente. No es solamente repartir anticonceptivos, sino tener una visión global muy importante de qué es la mujer y cuáles son las relaciones que está teniendo, etc. Y también porque obedeció a una realidad que las mujeres estaban demandando. Entonces, las mujeres se apropiaron de la posibilidad de planificar a pesar de ser un país católico. Y toda la obligación que quería poner la iglesia en la mentalidad de la mujer, no una obediencia, eso lo hemos llamado proceso de secularización, es decir, es muy chistoso porque por un lado hay una ética donde dice mi cuerpo es mío, yo adopto tales formas de planificación, y por el otro lado están las disposiciones de la iglesia que dice no, pero la gente optó por una especie de secularización muy interesante. Sí. Y yo creo que habría que decir también, Yolanda, que
lo hacían, yo creo, a mí me enseñaron mucho, sobre todo María Isabel Plata, que vamos a hablar María tal vez Isabel un poquito también, sí. después, es decir, era una gran estratega, es decir, nos enseñó a pelear realmente, porque yo lo hacía súper mal, por supuesto, por ejemplo. Es decir, pero ella era una estratega formidable, es decir, yo no sé por qué es abogada de formación, ¿cierto? Así es, abogada. Así es, también, y pues siempre nos calma en bueno, después puedo contar un poco lo del Salón Azul, donde se conformó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Nacieron en el Salón Azul con María Isabel. Sin María Isabel no sé dónde estaríamos. Un salón de reuniones que tenemos en Profamilia todavía. Una vez al mes, más o menos, venían ahí los grupos algunos grupos feministas, el movimiento de mujeres. ¿En qué año? Eso es 1909, es después de Beijing. Es decir, es muy importante porque María Isabel Plata va a Beijing. Ella estuvo ¿sí? allá, Y de la no sé delegación si fue colombiana. también en lo del Cairo, En el la Cairo población, que fue también. en el Cairo, 1965, por ahí también. Así es. La primera vez que se habla de derechos sexuales y reproductivos, así con este término, que va a ser, pues, que sigue. Y María Isabel estuvo en estas reuniones, lo que le dio también mucha fuerza y Mucho peso. Sí, claro, ella vio que no estaba sola en el mundo, que había muchos otros y que había manera de pelear con la iglesia, con los obispos, con todo eso. Y ella nos enseñó realmente a pelear, porque ahí estaba ya estaba Beatriz Quintero, estaba, bueno, un montón de mujeres, pero que y yo también, y no sabíamos pelear. Nosotros no sabíamos pelear, y ella nos decía, mujeres, calmas, no es así como se hace. No hay es que así. argumentar, Sí, hay que entender a la audiencia que se le está hablando. Marta, ¿quién era María Isabel? María Isabel Plata, bueno, una abogada, familia, era sobrina del doctor de Tamayo, sí. Totalmente, y creo que siguió esa línea que me parece tan importante lo que ambas mencionan, en el sentido de, eran estrategas. Yo lo que siento que ha caracterizado a Profamilia es esa capacidad desde el argumento, la evidencia y algo importantísimo que tiene mucho peso, la realidad de Colombia. Ponerla siempre en el centro de la discusión claro. y no y entendiendo que son temas que siguen polarizando, en los cuales la sociedad es así, no se ponen siempre de acuerdo, pero esta organización se ha sostenido ahí y el doctor Tamayo en eso era un hombre absolutamente, era médico, pero era un estratega también. Y María Isabel coge esa antorcha, como bien lo pusiste, María Jimena, desde el punto de vista ya no tanto desde la medicina, pues para eso había un equipo ya de médicos y médicas muy consolidado. Sino la narrativa. Pero la narrativa, que es muy importante porque llega a complementar esa visión integral de la organización, de cómo fortalecer el tema de incidencia. Sí. Ella le dio forma a esa estrategia de incidencia, de que entender aquí hay que trabajar, hay que ampliar el grupo, no puede ser solamente la medicina y los servicios de salud, hay que trabajar con el Congreso, hay que trabajar con la Corte Constitucional, hay que trabajar con los grupos feministas, con las mujeres, para cuál tiene que ser el posicionamiento desde un punto también de vista de equidad de género. Todas ideas en aquel entonces muy nuevas, pero que ella sin duda alguna es una de las mujeres que le ayudó a dar forma a esas batallas y a sentar un precedente. Por la vida. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Se fundó en Profamilia. Se fundó en Profamilia. Sí, se fundó en Profamilia. No sabía. Sí. Por eso te digo, es increíble la cantidad, las vidas de tantas personas que han estado cruzadas por esta organización. Para los que nos están escuchando, bueno, de ahí viene todo lo que lo importante en materia de desarrollos de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias a esas discusiones que nacieron ahí, es que se logró el aborto. Sí, por ejemplo, en estas mesas habíamos invitado también comunicadoras, gente del periodismo. ¿Y quiénes estaban ahí? Ay, no me acuerdo muy bien, porque nos pareció súper importante que se empiece a hablar de eso un poquito tímidamente, pero en El Tiempo, en El Espectador, en Semana, en todo eso. Eso sí no se pasó, eso sí no pasó. No mucho, no. Fue muy duro. Pero yo quiero recordar una cosa también a mí que me chocó mucho cuando llegué, es que para ligarse las trompas, que ya había métodos de ligadura de trompas, había que tener el permiso del marido. Ella luchó mucho contra eso. Y afortunadamente era abogada, porque ella sabía también luchar desde el derecho, ¿no? Así es. Y eso fue una pero
duró mucho, ¿no? El permiso del marido. Pero bueno, yo entré en el 2012 a Profamilia y todavía había clínicas en Colombia muy prestantes, no voy a decir el nombre, no, donde había que para que los médicos pudieran hacer una ligadura de trompas, ese caso tenía que ir a una junta médica. Y estoy hablando de instituciones serias, respetadas, que todos conocemos y inclusive nos hemos atendido, donde solicitaban y la junta médica solicitaba, y la pregunta era, ¿su marido está al tanto? O sea, ¿en serio? A mí me pasó cuando nacieron mis gemelos. Sí. Y obviamente, y hoy en día el médico y yo somos muy amigos, pero me encontró con él en ese momento porque yo no era colombiana. O sea, nunca imaginé que me podían plantear esa pregunta y yo, perdón, o sea, si yo salgo de aquí sin una ligadura, yo los voy a demandar. O sea, claro. Y te quiero un montón y te respeto y qué buen médico eres, pero es que, ¿qué pregunta me estás haciendo? O sea, yo de verdad no entendía en mi cerebro que estuvieran pidiéndome, y donde yo sepa que tú sales de esta sala y le pides la autorización al marido, va la demanda también. O sea, esta era la discusión mientras hacían los gemelos. Pero mire cómo hemos cambiado. O sea, ahora ya no se habla de métodos anticonceptivos, hoy se habla de derechos sexuales y reproductivos. Desde los 90. Autonomía reproductiva. Autonomía reproductiva. Y por primera vez yo digo que después de todo el trabajo que se hizo por causa justa, que estaba Profamilia y todos, entraron los medios, las periodistas, porque somos muy pocas las que estábamos metidas en el tema, porque siempre hubo una reticencia, curiosamente, dentro de los medios de comunicación para tocar, ¿no es verdad? Y ahora, digamos que eso, todo eso ha ido poco a poco cambiando. ¿Cómo fue esa transformación? A ver si ustedes se acuerdan. Para que nos cuenten. Pues siempre ha sido paulatina, por regiones y por estratos sociales. A ver, Yolanda. Porque a pesar que ahora decimos que hay una baja de fecundidad, si uno va todavía a ciertas regiones apartadas o además a los sectores más populares, todavía sigue existiendo pues ciertas formas terribles de reproducción y de provisión y de no acceso todavía a algunas posibilidades de las mujeres. Entonces yo creo que ese proceso fue rápido, pero al mismo tiempo paulatino. Es decir, se pasó al principio de 6.7 hijos por mujer, más o menos, en el 69, y luego comenzó a bajar, y se estabilizó durante un tiempo, pero muy segmentada por clases sociales. Y creo que Profamilia, otra de las cosas que ha hecho fundamental, ha sido unir eso a todo el problema de la violencia contra las mujeres. Y creo que, porque hay una relación entre usted no poder manejar su cuerpo y no poder manejar la posibilidad de qué hago para la reproducción, con aceptar formas de violencia terribles, ¿no? Entonces, todo eso también creo que tiene que ver con esa baja. Y lo otro importante para mí también ha sido la vasectomía para los hombres, es decir, incluir también otras ideas sobre masculinidad, otras ideas, que todo eso genera también un cambio en la relación de pareja y en la posibilidad de adquirir otras prácticas distintas de salud sexual y reproductiva. Para llegar hoy a que estamos 0.9, o sea... 0.9 en Bogotá. En Bogotá y 1.1 en Colombia. En Colombia. Que es increíble. O sea, sobre es todo uno si de los países del mundo, ¿no? Así que es. ha bajado de fenómeno manera es tan global, impresionante. Tal cual, pero en Colombia ha sido particularmente impresionante la baja. Y yo creo que sí se debe desde al trabajo que ha tenido sin duda alguna el trabajo. Yo diría también de todo porque... de ustedes, pues. Sí, ¿no? Pero sí quisiera ahí hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que no, o sea, las cifras a veces enmascaran realidades. Lo que tú mencionabas, Yolanda, es muy importante porque todavía, fíjense, el fenómeno que sobre todo saltó a los medios, mucho después de la pandemia, la cantidad de embarazos en adolescentes menores de 14 años de edad, que es considerado una violación. O sea, a veces las cifras enmascaran y siento que en esta discusión que se está dando, que es muy importante darla con seriedad, nuevamente con argumentación y entender que el mundo cambió, no podemos, o sea, jamás la discusión puede ir en el camino de retroceder en lo que es el derecho de una mujer
a poder decidir sobre su cuerpo y eso empieza por cuántos hijos quiero tener, con quién los quiero tener, cuándo los quiero tener, porque siento que también el factor que ustedes mencionaban de la violencia en Colombia particularmente se ha ensañado en las niñas, las adolescentes y las mujeres. Así ha sido uno de los principales campos donde la violencia en Colombia se ha reflejado. Y es muy peligroso con esta discusión que está habiendo de la baja natalidad, que además es un fenómeno global, reitero, y que no tiene reversa, no hay cómo reversarlo, pero ¿por qué también, Marjimena? Y nosotros por eso tenemos como Profamilia y como grupos, movimientos feministas y periodistas que están con la camiseta puesta, hay que seguir dando esa lucha del cuerpo de la mujer, es mi cuerpo, y ahí nadie tiene por qué meterse, nadie. Pero al mismo tiempo siento que la gran pregunta es, pues, como sociedad tenemos que cambiar. O sea, lo que tenemos que entender es que no podemos poner un problema de que va a haber, para dónde va el sistema de pensiones, pues habrá que repensarlo. Estamos en campaña y estos son los temas que van a ser abordados como siempre se abordan, por ese lente patriarcal que todavía está anclado en nuestra sociedad y sobre todo en nuestros políticos y políticas. Ya hay pancartas que uno ve en el Congreso diciendo frente a la reducción del índice de natalidad, diciéndole a las mujeres, reprodúzcanse, tengan hijos otra vez. Como si esos números nuevos en materia de natalidad en Colombia fueran el acabose de la familia. Yo creo que no hay, como decían ustedes, no hay retroceso con eso, no hay. Es decir, hay uno de los últimos libros de una gran feminista, filósofa, socióloga que se llama Elizabeth Badinter, que trabajamos mucho en el grupo Mujer y Sociedad. Su último libro se llama Señores, un esfuercito más, por favor. Y ella trata de explicar esa vara mundial, ¿no? Evidentemente no habla de Colombia, habla del mundo entero. Claro. Y porque Francia también está abarrado, sobre todo Italia y España, ¿no? Francia no tanto, porque Francia ha cuidado mucho los primeros años de los recién nacidos y todo eso. Tiene, es decir, una política muy interesante ahí. Entonces no bajó tanto como los otros, pero Italia y España es como Colombia, más o menos, ¿no? Y ella muestra que es difícil pensar que vamos a volver atrás, porque también las mujeres están estudiando. Las mujeres tienen diplomas como los hombres, a veces más que los hombres, están en puestos. Entonces las mujeres tienen una gran pregunta ahora. Bueno, es que rico lo que estoy haciendo, me gusta, pero ¿y la maternidad? ¿Qué hago con la maternidad? Yo sé que si me meto en la maternidad va a haber es decir, se va a volver mucho más lento mi promoción y todo eso. Y además, porque finalmente, ¿eso qué significa? Significa que los hombres no se han metido suficientemente en lo que trabaja tanto Yolanda, en el cuidado de la vida cotidiana, en el cuidado de lo que significa volverse madre. Las mujeres lo saben perfectamente. Va a seguir, es decir, va a ser que tengo dos cosas, yo quiero seguir con mi trabajo que me interesa mucho, pero llega un niño, yo sé que mi marido es muy chévere, pero yo sé que es incapaz, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, un esfuercito más, por favor. Que la carga nunca va a ser, sigue sin ser igual. Ahora además tienen toda la posibilidad, fácil abortar, fácil los métodos anticonceptivos y todo eso. Entonces realmente si quiero ser madre lo tengo que además hacer muy bien. Y entonces hacer muy bien qué significa con lo que estoy haciendo en relación al empleo, a todo esto. Entonces es bien interesante porque es ahí donde veo que es muy difícil volver atrás. Yo siguiendo a Florence, me hago la pregunta si el descenso de la fecundidad no es una rebelión de las mujeres. También. De cierta medida. Porque miremos las condiciones, por eso. Las condiciones tan terribles que tienen las nuevas generaciones en este momento y las parejas para procrear. Es decir, no hay trabajos estables. No. Muchos tienen que irse a Canadá para poder pensar donde hay una licencia de maternidad de 1 año, donde hay un apoyo realmente a tener hijos, porque aquí no pueden consolidar una continuidad ni tener vivienda propia porque como se endeudan, porque no hay realmente una posibilidad en esta sociedad para muchísimos jóvenes, los altísimos niveles de desempleo. Entonces yo digo hasta dónde las mujeres también tienen que rebelarse un poco en ese sentido y no pueden asumir a veces el papel de ser madres. Es que fuera de que ya todo lo que tú dices es muy importante, pero también hay casos en los países nórdicos
y en Francia precisamente, donde políticas muy buenas para la de cuidado, de apoyo, sí, de cuidado, donde toda la sociedad primeros realmente años se vuelca hacia el niños. cuidado, donde hay subsidios de vivienda Sí, para el que sí. te quiera tener hijos, más hijos, Buena donde se educación, hagan, es decir, hay buenas servicio de condiciones y todo, servicio de salud adecuado. Entonces, en ese caso, sí, las mujeres tienen muchísimo más Ganas, posibilidad sí, de tener sí, hijos claro. y han subido la fecundidad, no es tan irreversible. Pero Yolanda, hablando de la política del cuidado, políticas de cuidado, que yo Sí. creo que eso es bien interesante. Bueno, tuvimos una alcaldesa que trató, Sí. intentó hacer las manzanas de cuidado, pero en ese sentido, políticas públicas que hayan logrado como afianzarse y quedarse, ¿son pocas las que se han hecho en Colombia o sí? Es que hay un problema entre lo que son las políticas y las leyes y la práctica. Es decir, nosotros somos totalmente esquizofrénicos en ese sentido. Bipolares. Tenemos las mejores posibilidades en esos términos y las prácticas ya cotidianas no llegan a veces las políticas. En este momento si hay una política de Estado sobre el cuidado, ojalá se logre consolidar, porque yo veo ese problema, fíjese nomás la ejecución del Ministerio de la Igualdad, No, que, bueno. que no, debe no. con- Yo que creo es que la eso entidad tienes que como hacer, consolida tienes que hacer un podcast todos los problemas exclusivamente que, sobre eso. Y yo, todos los yo voy. problemas que Bueno, se han hecho. eso, porque tenemos el problema, ¿no? De que... Del Juan eso- Carlos. Sí. Juan Carlos, sí. De Juan Carlos, de no saber si... O sea, hoy porque ahí está... amanezco ministra. ¿Quién Pero soy? ayer no era ministro. Entonces eso Ministra, se llama ridículo. género O ministra. fluido. No, no. Somos fluidos. Ven, yo quisiera añadir un punto ahí eso que me es parece importante increíble. también, de cara a este tema de las políticas, como que un principio de realidad. Y cuando uno ve aquí, creo que todas tenemos amigas, o sea, parte de mi historia también es esa, que es que todavía toda la responsabilidad de la crianza de un hijo sigue estando en casa de las mujeres. Pero Como claro, la es lo que encuesta de decía. Creo que tenemos como Claro. 52% de los hogares en Colombia Claro. es de la mujer. Y no quiere decir que listo, pues nada, uno se separa, Sí. esas cosas pasan, pero hay una persona, el otro progenitor, el otro que estuvo allí, ayuda económicamente, ayuda con tiempo. Eso no es así. Tienen los hijos, se van y nunca aparecen. Entonces yo cuando Sí. pienso en las políticas Sí, claro, pero y el claro, tema de la eso es cultura terrible. como país, o sea, es que yo soy mujer y a mí me encanta que hoy en día tenga personas que trabajan conmigo y dicen, tuve un hijo, creí en él, se fue, no voy a tener más, quiero la ligadura ya, porque es que no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Sí. Y eso sigue pasando, Margina. Claro Entonces uno que sigue pregunta a las pasando, mujeres es hombres eso. hoy en día, ven a su alrededor, tontas no son. Dice, allá no funcionó, a él tampoco, aquella tampoco, y todas están criando a sus hijos solas. Entonces tienen que trabajar, tienen que criar, todo el tema Sí. de cuidado, además ampliado, los padres, los hermanos, las abuelas, en fin. Entonces, o sea, Aquí pero, funciona. o sea, ¿qué esperamos? Que tener una población de chicas obedientes que para claro. salvar a la patria vengan y dennos hijos y después ¿quién las ayuda? ¿Quién las apoya? Nadie. Pero también Es muy hay, duro. y he visto eso con frecuencia, que mujeres de 40 ya hechas y derechas deciden ellas Sí, tener un hijo. También, Sí, también. eso Pero es otra decisión Es otra, completamente sí, distinta que me parece que está sucediendo. Sí, También. Y eso sí, es Y muy deciden interesante. sin pareja, tratamientos de Exacto. fertilidad. Sin pareja, exacto. Nosotros tenemos servicios de Exacto. fertilidad y lo vemos cada vez más. Sí, Chicas, inclusive ¿verdad? no tan mayores, o sea, chicas jóvenes que están diciendo, lo quiero tener sola, asumo Exacto. la pero responsabilidad. es interesante eso porque Eso, muestra también sí. que todo lo que significaba el amor, como lo veíamos nosotras, el matrimonio y todo eso, ya no les interesa en absoluto. Es decir, correcto. en absoluto, casarse, pero ¿para qué? ¿Para qué? Sí, A ver. ¿para qué? Y es Sí. bien interesante Sí, ese tienes cambio, razón, ¿no? o sea, Ese como cambio. A mí lo me que se entiende hoy en impresiona día eso, por las sí. relaciones y Me la ha duración de las impresionado mucho. relaciones. Inclusive me Pero es decían, yo leía en una cosa, no sé si, contradictorio, que ya ni siquiera les interesa hacer el amor porque prefieren mirar TikTok. Es decir, es que es, bueno, cosas así, pues es que es exagerado. Evidentemente Sí, sí, que sí. es exagerado. Pero todo suma, Pero todo, Florence, sí, todo son- suma. Yo todavía soy un poco pesimista en el sentido de que todavía es contradictorio, ¿no? Fíjate cómo todavía la cantidad de plata que se están gastando a veces en los grandes matrimonios, con todo, Sí, las- pero los algunos, trajecitos, con la no sé qué, algunas es algo, es clase una social. industria impresionante en Colombia.
Las producciones. La producción Sí, desde sí, sí. del imaginario del matrimonio. el En show los del sectores matrimonio. populares todavía la idea de embarazarse para que él responda alguna vez. También Entonces pasa. es el cuento que dicen, estaba haciendo el amor, pero estaba pensando, claro, él va a responder, tengo 17 años y él 18. Y lo que Todavía tú decías, que hay sigue pasando, regiones es decir, donde pasa es muy más, ¿no? complejo, ¿no? Mm. Todavía hay unas cosas por un lado y por el otro lado, Así estos es. Sí, es cambios cierto, como tan es que es- interesantes. Las grandes contradicciones, Sí. pero lo cierto es que estamos frente a un suceso global y yo sí siento que tiene mucho que ver y puede ser mirado como una rebeldía de las mujeres o una toma de conciencia finalmente de que observo todo lo que pasa a mi alrededor y hoy tengo la posibilidad de decidir y decido un camino diferente a Y la les maternidad. aseguro que Sí. no es un tema que están abordando los candidatos políticos. Le tienen no, miedo. le tienen miedo. Le tienen Esto- miedo. Este tema Sí. nunca Sí, ha pero sido ni las mujeres asumido. candidatas. No, ni las mujeres. A mí lo que También le más tiene me... pánico. No, Pánico, exacto. pánico. No, y el tema que hemos tenido con este presidente que era de izquierda, pues que es de izquierda, supuestamente. es de izquierda, pero- con perdón, es de izquierda, pero pero patriarcal a morir. totalmente patriarcal. Sí. O sea, ¿qué es lo que pasó Lo en que el acaba de Ministerio de pasar. Igualdad? Que Y lo realmente que se acaba de demuestra... pasar con la ministra esto, que sí, que entonces te perdimos, porque ella dijo que se había casado y le dijo, entonces te perdimos. Es decir, Uno escucha y es dice, decir, yo pero escuché decía, bien. hubiera sido Duque, que hubiera hablado del clítoris y del cerebro, ¿sí? Pero Hubiera lo- sido Duque, todo el lo- mundo le caía encima acaban, de una manera, lo acaban. lo acababa. Lo acaban. Iba a Entonces, tocar nunca ese más se tema del recupera. clítoris El clítoris y el ¿en cerebro. qué otro? Yo creo que es la primera vez que tenemos un presidente que ocurre, que es de izquierda, que define a la mujer Sí. por el clítoris y el cerebro. Acompásalo Y con tu acompásalo. cerebro. Ojalá que Esa su palabra la busqué en el diccionario. Entonces me estaba preguntando ¿Qué me si- está mandando de mensaje? Le vamos a preguntar a Petro si él se conecta al cerebro con su pene. Yo en un grupo puse, pues estaba bastante yo sabía que caliente voy a ese escribir día. una columna preguntándole Sí, si él hace sí. eso. Mi próxima columna en El Tiempo va a ser un poco sobre eso. Sí. Yo puse, bueno, Florence, el dato es que somos 26.981 mil millones de clítoris. Clítoris. Pensados con cerebros en este país, ¿ok? Entonces, a ver, ¿dónde está la revolución de los clítoris? No, es que ese día No, me sí, salieron sí, una sí, cantidad sí, de sí. frases. No, pero de verdad, es en ese decir, sentido. parece que este día estaba un poco oído, pues estaba, bueno, pero es ¿Te parece? presidente, miércoles, Yo es me pregunté, presidente. ¿en qué Sí, estaría de verdad, hay que pensando? pensar, si Duque hubiera dicho eso, No, lo acaban, Lo o acaban. Uribe, o Sí. Santos, a cualquiera. Además era una Sí, sí, locución presidencial Sí, uno de- pública, no era, Sí, no, no, sé, lástima una- porque- Y lo que más me No- sorprende no es que significa- hay sí. muy importantes mujeres dentro del pacto que son feministas Claro, pero y se que- han quedado Y calladas. se ponen Calladas. furiosas y No hablan dicen mal de nada, ellas. no dicen nada. No están diciendo nada. ¿Qué está Y pasando eso no ahí? significa que no reconocemos que Petro es un tipo inteligente, que conoce Sí. el país, que un montón de cosas, pero por favor, cuando No, uno es si presidente... esa asociación, es decir, clítoris, cerebro y acompasar, no. sí, no, y que la hemos perdido porque se No, y que- casa. Es decir, Sí, ¿Qué tal que cuando la hemos comienza perdido. a hablar del hijo y dice yo no lo crié? Es decir, como si El ejemplo. él tenía que ser responsable de la moral del hijo y que si se fue entonces que no lo crié. Es Y decir, entonces que no es responsable y que de lo que pasa a haga, su hijo, desde el sí. de lo que hace principio. su hijo. Sí. Yo creo que no, refleja es mucho y es increíble. parte de toda esta conversación que estamos teniendo aquí las cuatro, refleja mucho cómo el país y cómo estamos analizando las cosas y también la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los grandes cambios que deben venir hacia adelante? ¿Cómo quisiéramos imaginarnos a Colombia? Pues yo me hago esta pregunta todo el tiempo Sí, desde todo el el rol que tiempo, tengo como sobre todo directora en- ejecutiva de Profamilia. O sea, ¿cuál tiene que ser nuestro aporte a estas discusiones? ¿Cómo seguimos compartiendo, ¿no?, con la población y escuchando a la población para que desde esa escucha salgan propuestas que respondan a las necesidades de las distintas generaciones que estamos confluyendo en estas discusiones, ¿no? Porque, pues, hablando del tema de la tasa de natalidad, o sea, otro de los temas también sobre los cuales poco se habla y también se le tiene miedo, la menopausia. ¿No? sí. Yo digo, y es que cada vez vamos a hacer más, que vamos para allá, menos, Sí, sí, menos nacimientos. Sí. Y ese sigue siendo ese tema como que es de las mujeres y básicamente la Y que es- asociación
te volviste histérica, estás menopáusica, o sea, hay toda esta cantidad de cosas que todavía vemos en nuestra sociedad. Dime, Marta, pero te quiero te preguntar a volviste, propósito de esto, la consulta de los jóvenes ahora en Pro Familia, que es tan importante y tan revolucionario cuando se creó eso, que fue formidable, ¿ha cambiado los temas? Florence, muchísimo. Y a mí me encanta porque ¿Qué es la consulta de los jóvenes? nosotros tenemos hoy en día Sí, es una red de jóvenes, son alrededor de 1.500 jóvenes que se forman en la organización en educación sexual integral, y el propósito es básicamente que ellos se conviertan en puntos de referencia en sus colegios, con sus pares. Entre ellos se entienden, entre ellos ellas se hablan mejor, ellos manejan su lenguaje, y al final el papel nuestro es darles herramientas para que desde el conocimiento ellos puedan aplicarlo en su vida, esa toma de decisiones. Y algo que me encanta, y que no lo hablamos, pero lo he comenzado a ver también, el relevo generacional que se está dando en la misma organización, Florence. Claro, o sea, nosotros hoy en día, algo así como el 33% de los empleados de Profamilia es población joven, es decir, menores de 30 años de edad. Y eso le ha traído una fuerza y una manera diferente de ver y entender las cosas, y una necesidad gigantesca de escuchar, porque sí están, o sea, cuando uno los escucha, uno ve los miedos, ve los temores, ve la inconformidad, ve los dolores, ve también cómo hay ese sentimiento de que la política y los políticos en Colombia les ha fallado y les siguen fallando. Ellos no encuentran con quién relacionarse, cómo conectarse, y siento que mal hacen los candidatos y las candidatas y todas estas campañas políticas en no entender lo que le está pasando a la población joven en Colombia e incorporar estos temas que a ellos les interesa. Les interesa hablar de su sexualidad, les interesa hablar de sus derechos, les interesa hablar de equidad de género, les interesa hablar de las nuevas masculinidades. O sea, uno cree que no y dice, bueno, pero un chico en Chocó. No nos olvidemos que todos hoy en día, con menor o mayor plan de datos, está recibiendo información a través de las redes. Entonces es una percepción de la vida diferente, un entendimiento diferente, y allí siento que en muchos casos lo que estamos haciendo es como, al no entender eso, alejarnos y no enfrentar con coraje esos cambios que se están pidiendo. Yo creo que en el país hay dos temas que se manejan siempre con una doble moral. El primero, desde luego, es el tema de las drogas, ¿no? Casi que todos los presidentes, sabiendo qué es lo que tienen que hacer en materia de lucha contra el narcotráfico, pues no se atreven a tomar las decisiones realmente a la hora de ponerlas en práctica. Dicen que la política de drogas no sirve, pero no son capaces realmente de cambiarla. A pesar de que muchos de ellos, pues, le jalen al asunto. Pero también hay una doble moral cuando se habla de estos temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Porque los políticos nunca se han atrevido en el Congreso a legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y ha sido la Corte Constitucional en Colombia la que realmente ha hecho esos avances, en contra de lo que dicen los políticos, que siguen diciendo no al aborto, no a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sí a la familia tradicional, que realmente no existe, porque como bien lo dice el DANE, la familia real en Colombia es la integrada por la madre cabeza de familia. Esas son las familias tradicionales, integradas no por hombre y mujer, sino por una mujer que es la que saca adelante, según el DANE, repito. Los hombres, en ese sentido, pues están en deuda en ese tema de la familia tradicional. Pero más allá de eso, yo quería preguntarles si hay algún político que realmente ustedes reconozcan como una persona que se ha dedicado a defender los derechos sexuales y reproductivos. Y pongo un ejemplo, Claudia López. Claudia López, la primer candidata LGTBI que tenemos, que dice que no es feminista, o por lo menos no parece, pero que dejó, podemos decir, una política del cuidado. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Fue acertada? ¿No fue lo suficiente? No es feminista, Claudia lo dijo muy a menudo. Yo no pero ella como persona, de todos modos, ha sido una, o sea, cuando estuvo precisamente en la alcaldía, montó toda la
todo el Todas las programa manzanas de cuidado. y el plan de Lo desarrollo tengo claro. como Tienes una como ciudad y ella dijo que lo iba a montar a del nivel cuidado. nacional. A nivel nacional. Y esa La idea idea es muy interesante. Sí, la idea es muy interesante y además, pues no, yo creo que de todos modos el movimiento de mujeres estuvo detrás de Claudia y ella fue muy abierta. Si no hubiera existido ese movimiento de mujeres no habrían manzanas del cuidado ni programas. No, y yo sí creo que en ese tema del cuidado es fundamental que la sociedad civil sea la que se lo presente y lo plantee y lo continúe. Sí. Porque el Estado generalmente plantea cosas, pero la capacidad a veces de ejecución del Estado es mínima. Entonces tiene que ser la población siempre demandando. Y si realmente los congresistas, yo creo que es que como que se les juega la vida y la vida política y no quieren tomar, no tocan esos temas y tampoco lo del matrimonio de la población gay. Uy, matrimonio igualitario. Igualitario. No, eso tampoco. Y el debate trans ahora, que es tenaz, es decir. Ellos sienten que no. Pero que sin embargo, y demasiado. qué buenas las preguntas, y estoy pensando, pero sin embargo sí lo hacen algunos para ir en contra de. Para ir en contra. Para ir en contra de. No, de acuerdo, o sea, lo que es muy- curioso, sí, tienes sí, razón. sí, o sea, sí, y, yo sí. sé- y tienes con tu pregunta es como, ¿por qué no tenemos un grupo de Y es- políticos, sí, periodistas, sí, organizaciones de la sí, sociedad sí. civil, que sí las hay, que contrarrestamos ese Sí, mensaje sí, negativo? sí, O sea, yo cuando lástima, escucho las discusiones en el Congreso frente a las terapias de Y- conversión que las debían haber a prohibido ver, al día 1, Y ¿ok? mira Prohibidas. que y no que pasó, siguen que argumentando, no tuvo, pasó. no pasó. Yo hice un seguimos. programa acá Sí, yo lo sobre vi. eso. Sí. Magnífico. Es ¿Qué nos increíble pasa que como estén sociedad? vigentes. Vigentes, que eso Uy, se no. permita cuando no tiene ningún tipo de fundamento. No, y cuando, sí, quise también hacer columnas Ah. sobre eso y cada vez Nicolás me dice, madre, no te metas con eso, te van a linchar, te van a claro. linchar. O sea, y cuando uno intenta traer el Entonces- tema y el punto, y uno ve cómo se desinforma la población. Sí, se desinforma Sí. completamente. Cómo se desinforma sí, y se tergiversa por completo la realidad. Y al final, o sea, lo más grave de todo es que con esas visiones y esos mensajes están afectando directamente la vida de muchas personas en Colombia. De Explico, yo muchas. conozco familias hoy en día que tienen un adolescente que está intentando transitar porque se reconoce Y totalmente lo en el meten cuerpo. en estas... Sí. O sea, Sí, la sí, sí, frustración, claro. la frustración para la familia entera, y están sufriendo todos, el papá, Todos, la todos, mamá, los todos, hermanos, todos. Sí. el chico. Y particularmente ella. Pero impresionante, Sí, y sí. buscando cualquier fuente donde le digan, eres normal, por favor, o sea, no eres un bicho raro, no eres un monstruo, Dos no eres... veces se ha planteado ese proyecto y 2 veces ha muerto. Ha muerto. Entonces, Ay, fíjate qué que sí es terrible. importante tu pregunta de por qué, o sea, cuáles son las razones por las cuales esos dos temas, con todo lo que gira Ahora, alrededor, sí. sí Ahora, tienen Marta, mucho. hay una cosa complicada ahí con la cuestión trans, es que para nosotras, las Claro, feministas. ser trans no significa obligatoriamente que es feminista. Totalmente Y hay de trans que son acuerdo. muy Por ejemplo, agresivos. por muy ejemplo, agresivos. Coincido totalmente. Yo o sea, no sé qué es lo que es el es ministro verdad. de la igualdad, Sí. pero él no es feminista. No, No. en absoluto, no puede No, ser no, 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 feminista, no. no, en absoluto. Es decir, O sea, además, increíble, cuando es se metió, cuando amaneció homofóbico. ministra porque era un problema de paridad, me parece, pero al otro día sí era ministro. Entonces, eso sí, no puede ser sobre un deseo el deseo determina esta mañana cómo me siento. No puede ser sobre el deseo y ahí la realidad. Claro, también. Sí. una serie de Entonces, circunstancias. es bien complicado eso, súper Son complicado. temas- No, ha sido muy... Sí, un que desafío. evidentemente nadie aborda. No. Pues, Y quizás es por eso, por lo complejos que son, por las emociones que despiertan en la población, porque muchas veces es difícil argumentar que no se tocan. O sea, yo cuando se despenalizó el aborto hasta la semana 24, bueno, aquello fue de todo, desde la Bueno, celebración, la claro. emoción Sí. y es decir, el país entendió hasta los insultos, las amenazas. Y mi pregunta siempre ha sido en esos espacios donde hay mayor rechazo es, pueden poner su cerebro en blanco, ¿ok? En blanco, y solamente responderme esto. Esta pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo mañana una chica accede a un aborto en Izmina y que al día siguiente se le abra o la fiscalía una entre investigación una en la investigación? prisión. Sí. Porque es que esto es lo que significa la despenalización. Claro, por ya favor, no hay antes de aborto, judicialización, ya no se puede exacto, judicializar es a que las muchas mujeres. mujeres en Colombia, Donde por acceder a un terminaban aborto, en la cárcel. no las pueden judicializar. No Entonces, las pueden judicializar. ahí he encontrado como un momento como que se calman, porque lo que siento a veces es como que se responde de las emociones y de lo que yo estoy creyendo. Nadie les está diciendo, esperen hasta la semana 24
corran y acceder a uno. No, No, nadie les está claro. diciendo que el aborto es para todas. Además, no. Marta, yo no sé No, si y que no es difícil. rico abortar No, tampoco. tampoco. No, claro O sea, que me no. ofende cuando me dicen Muchísimo. Dime, abortista, pero no. es cierto, tomar Marta, que la anticonceptivos. gran mayoría de los abortos actualmente en Colombia se producen en los 2 primeros meses. Claro. Las Que es lo primeras lógico. 12 semanas, el 96% Hay que saber eso y hay que de decirlo, los abortos. decirlo. Y No. para eso fue la despenalización Pero del aborto. claro, Para eso, pero claro que precisamente sí. para Claro. que si la Y mujer necesita tomar la quedan- decisión, ¿Y por qué 24 semanas? Porque quedan efectivamente mujeres en territorios lejanos, Sí. porque las 3 causales no han funcionado. Las 3 Pensemos. y porque no todos vivimos Y en porque- Bogotá con una exacto, clínica en la esquina. exacto. O sea, Y esa porque- no es la realidad del Pero eso no país. pasa en la Porque mayoría de entonces las llega partes. en un pueblo llega ahí al centro de salud y le dicen, no, hoy la ginecóloga no viene. No está, Viene el tal miércoles. cual. Entonces Y vuelve se el mes devuelve entrante. con su bus, vuelve después. Es eso la No te realidad. autorizan el Por eso servicio. están las 24 semanas, pero si no, la gran mayoría de las mujeres actualmente abortan en los 2 primeros En meses. los 2 primeros Claro, meses, está. así es. 90%, Entonces, ¿no? Ahora, Más o yo menos. les pregunto, todas estas victorias que hemos logrado las mujeres, porque han sido las mujeres como ustedes, granitos de arena que ponemos nosotros aquí desde el periodismo, pero realmente han no, sido sí. ustedes las que han peleado. No, pero sí. ¿Eso estará asegurado? Es lo que estoy preguntando. Yo estoy muy asustada con, Yo lo nunca me que, siento con la, asegurada. Sí, la llega la extrema derecha en la el mundo. extrema ¿no? derecha. Aquí. Sí. Que realmente es como, de pronto yo siento que es como una venganza hacia los logros que hemos tenido Pero las Paloma mujeres y está a los contra el aborto. derechos y todo. No sé, no les Nunca No ha le he hablado, preguntado. no ha hablado, No ha nunca ha hablado. hablado. Nunca. Pero, por ejemplo, Vicky plantea el tema de la familia tradicional Es y que- la religioso. Es que Y el No la tema entreviste más. No, no es que yo iba allá porque yo sí creo que en el fondo en que Colombia hay hay un una imaginario muy fuerte con el tema de la familia pero tradicional. además que me la muestres, Y se por favor, si mueren cada vez de hay susto. menos. No existe, no existe, pero la familia decirlo tradicional, para que claramente. sepan, no es la familia existe. tradicional Sí, papá, de mamá, la parejita familia, y el es la perrito. mujer. Es la Sí, mujer, la mujer la que dedicada sostiene a el los centro. hijos. Pero además Sí. por el Dani, Exacto, el lo Dani lo muestra. dice, no No lo nos lo decimos estamos nosotros. inventando. Es el Dani. Sí, sí, pero ese imaginario incluso sale en presidentes muy avanzadas, en muchas cosas, como por ejemplo Santos. Santos llega otra vez, Sí. muchas veces le hacen entrevistas y salía con la familia tradicional. Ay, no. Y les da mucho miedo plantearse Mucho la miedo. posibilidad de construir de una familia distinta o aceptar los cambios Sí. que existen en la familia. Es un imaginario muy fuerte Pero acá. yo creo que Y estamos en acuérdese una transición muy importante. Yo también. Yo creo, Yo lo sí. mismo, Florence, y no me siento Nosotras segura no lo para nada. veremos, Yolanda, pero estamos Sí. mujeres de la generación de Marta que van a ser las que les va a tocar. Porque Creo que esto es algo, y ojalá no fuera así, pero siento que es algo en lo cual siempre vamos a tener que estar Ujú. poniendo argumentos y de cierta manera luchando, sobre todo cuando la cultura es tan pesada y no solamente el imaginario de familia, sino todavía vemos en muchos casos el hombre, el salvador. O sea, Uy, sí, es- cuando los hombres también hoy tienen que tener otro papel. Ya, Sí, yo no quiero ¿verdad? salvadores, La yo quiero sagrada compañeros, madre, la madre quiero sagrada amigos, la también. madre sagrada, Uy, sí. la madre sagrada. Uy, no, esa es. Y siento que no, siento que siempre hay que estar vigilante. Lo que ha pasado en Estados Unidos, los Países Bajos. O sea, es que lo que tenemos son un sinfín de países donde vemos retrocesos y hay muchas maneras de traer retrocesos. Mira, en los Estados Unidos como pasó con el aborto. Muchas maneras de traer retrocesos. Tú puedes tener por acá la ley, pero con un ajuste que salga que diga que las mujeres cuando quieren abortar necesitan tener el concepto de un psiquiatra. Adivina cuántos psiquiatras hay en Chocó. O sea, No, ninguno. me explico, hay muchas maneras de poner barreras a lo que ya hemos logrado. Entonces, y estamos en un momento particularmente donde estos conceptos hay como del libro de cuentos de hadas, que son libros de cuentos de hadas de la familia perfecto, el entorno perfecto, entonces el que La familia triunfa, tradicional. la familia tradicional. Jimena, la La vida no es iglesia. así, Y que y la vida no es así podemos para volver millones de católica. personas en Colombia. Entonces hay que ofrecerles, hay que pensar en esas otras realidades. No podemos olvidar, todos los políticos que están en esta campaña, y ahora no, es que es imposible no hablar de política en Colombia, pero ese es el mensaje también desde Profamilia. Tenemos una responsabilidad Sí. de garantizar que estamos pensando en esa niña en el Chocó o en esa niña en La Guajira, no solamente lo que es mi realidad
y lo que yo creo que está bien. Yo tengo que escuchar las voces de este país que son diversas, que viven realidades muy diferentes y la responsabilidad que tenemos es esa. Pero mire que con las mujeres, de verdad, con ese avance que han tenido las mujeres, con las mujeres no se puede jugar, porque si hay algo que ha perdido Gustavo Petro es el voto de las mujeres. Sí. Y se ve en las encuestas. No se da cuenta el presidente que con su política patriarcal, por más de izquierda que sea, le está fallando a las mujeres. Sí. Mire cómo se fue la Francia Márquez. Sí. Uy, sí, cómo la trató. Está pagando, sí, la trató súper mal. Bueno, parece que desde el principio. No, bueno, en todo caso, yo les agradezco porque hay que hacer más programas de estas donde se pongan estos temas, sobre todo en esta campaña que viene. Sí. Forzar a que los políticos y las políticas se pronuncien sobre estos temas. Y también felicitar al trabajo tan revolucionario que hizo Pro Familia en este país. Sí, para mí realmente es una organización que no ha retrocedido nunca. Y que le debemos tanto, sí, ¿no? Que le debemos las mujeres de este país, lo que le debemos a Pro Familia es impresionante. Sí. Eso es cierto, 60 años. 60 años y firmes. Y reitero, pensando siempre en las personas, sus realidades y tal cual, no dar un paso atrás, aún en los momentos más complejos, pero además siempre con el apoyo. Yo también lo he sentido, inclusive de personas que uno diría, bueno, tan conservadora en unos puntos de vista, pero con Pro Familia entendemos y acepto esos apoyos también, porque ellos saben y ellas saben que no les fallamos. Y hay una cosa de Pro Familia que no hablamos, pero es que es un caso muy especial, porque no hay un Pro Familia afuera en otros países. Es en Colombia que se hizo ese fenómeno colombiano. Es un fenómeno, Latina, ¿no? Sí. Para que sepan, ¿no? Cuando, o sea, porque es muy bueno explicar que cuando la primera vez que se habló de métodos anticonceptivos fue en Colombia, cuando eso no se usaba en América Latina, ¿sí? Y fueron estos dos doctores. Así es, 2 hombres, entonces uno de los mensajes para necesitamos más hombres así visionarios, de verdad, es muy bonito eso. Yo quisiera reivindicar a los Lleras también, porque los planes de desarrollo de los Lleras fueron muy importantes en de Alberto Lleras y de Carlos Lleras. ¿Por qué? ¿Cuáles eran? Se planteó que la mujer, si no se le mejoraba pues el nivel educativo y las condiciones de la mujer, no iba a bajar la fecundidad, y si la fecundidad estaba un poco, Alberto decía que realmente la fecundidad estaba generando una cantidad de pobreza, una cantidad de miseria, que había que plasmar los planes de desarrollo en ese sentido. Y cuando se creó Planeación Nacional, el primer plan de desarrollo también más instituido tenía que ver con eso. Entonces hubo un apoyo también del Estado. Yolanda, gracias. El punto es importantísimo porque uno tiene que ser agradecido. Y no solamente, y estoy totalmente de acuerdo, y así fue, y él le dijo, bueno, y casi le decía al doctor Tamayo y al doctor Trías, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Claro. Que yo acá también voy a actuar un poco como de barrera frente a la iglesia, frente a los enemigos que van a surgir, e incorporar y comenzar a traer el concepto de lo que estás mencionando en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Ya ha habido grandes, yo diría como grandes personajes de Pro Familia, y quiero, o sea, porque de nuevo hay que ser agradecido. Fíjense que la primera política de sexualidad se hizo con Lina de Uribe, Lina Moreno de Uribe. Sí, ¿verdad? La esposa del presidente Uribe. Lina, sí, claro. El primer documento, una mujer pensadora, filósofa, muy inteligente, nuevamente entendiendo la realidad del país. La primera política sobre derechos sexuales y reproductivos que se hizo en el país se hizo con el apoyo de Lina Moreno de Uribe. Cuando ella era la esposa del presidente. Cuando era la esposa del presidente Uribe. Sí, ya pero estaba ahí. Uribe debe estar en contra del aborto. No lo sé, lo que quiero, la pongo como ejemplo de cómo, o sea, de ejemplo de cómo a veces los políticos se dejan llevar por las polarizaciones, los temas que polarizan y que resuenan en la población, cuando en verdad, pues, tienen unas ideas o unos conceptos o unos argumentos diferentes, ¿no? Y súper agradecidos en la organización. No, pero curioso, sin quitarle méritos a Lina de Uribe, que era mucho más progresista que el marido toda la vida. No, mucho más, pues eso lo dejo rapidito. De todos modos, no las conozco. Cuando yo tengo esa historia. Yo trabajé en la época de Gaviria en la presidencia, y sí se comenzó también a trabajar ya y a plantear el tema del Plan Nacional de Educación Sexual. Qué maravilla.
también. Con Gaviria. Es que para que veas tantas en la personas época de Gaviria. que han a lo largo de la historia contribuido a que Profamilia sea lo que haya sido para el país, se mantenga. Virgilio Barco y la esposa fueron también, también apoyaron de una manera impresionante a la organización. No, es que cuando uno lee la historia de Profamilia, sabían lo que estaban haciendo ustedes y ellos mismos no tenían el valor de hacerlo así es. Entonces decían, no podemos desde el lado político, aquí con Profamilia trabajamos. Claro, así es. Buenísimo. Y funcionó. ¿Funcionó? Claro, sí, funcionó. No, muchas personas a quienes agradecerles, y obviamente más que nada a la población que confía tanto en nosotros y que nos quiere, nos respeta y nos apoya. Yo no sé si eso es fuera de... Trump, lo de Trump no los ha molestado en relación a la financiación. Nosotros al principio, cuando yo llegué, Florence, avancé como una cambié muchas cosas en la organización en el sentido de no tener ningún tipo de dependencia de programas de cooperación. Trabajamos unos proyectos, tenemos unos proyectos muy importantes hoy en día. Yo no tengo, por ejemplo. Pero no dependencia, porque la dependencia no se hubiera acabado. Hoy, tenemos muchas organizaciones con las cuales hemos trabajado en África, en Asia, que desaparecieron básicamente. Yo sí alejé a la organización de esa dependencia. Para algunas organizaciones. Una coda al final de este podcast, porque resulta que en mi casa, Profamilia, fue siempre un nombre que nos acompañó a mis hermanos desde pequeños. Mi mamá decidió convertirse, como digo yo, en una de las tantas señoras que iban a trabajar a Profamilia, ofreciendo su tiempo a cambio de nada, porque estaba convencida, o mejor, porque fue convencida de que había que empezar a pelear por los derechos sexuales y reproductivos en esa época de las mujeres. Profamilia cambió la visión de muchas madres y esas madres educaron a sus hijas y esas hijas han logrado de alguna manera cambiar también las políticas públicas. Por eso hay que agradecerle a Profamilia toda la labor que ha hecho en estos 60 años, porque sin ese apoyo y esa visión que tuvieron desde entonces, muchas de las cosas que hoy tenemos y por las cuales tenemos que seguir luchando, pues no las tendríamos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.